Parece que ya, solo denme un segundo, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al 28º Foro Nacional de Política Exterior en esta segunda jornada de trabajo. Luego de unas mesas muy interesantes por la mañana, hoy tengo el honor, el placer de invitarles para que nos acompañen a la mesa 4 que lleva por título Cooperación Sanitaria y Gobernanza Global. Tengo el gusto, el honor de presentarles a distinguidos ponentes en esta materia, el doctor Eduardo Missoni, el doctor Juan Pablo Prado, la doctora María Cristina Rosas, la doctora Sandra Gallegos, y agradezco mucho también a la maestra Pamela Angulo, quien nos va a hacer favor de moderar esta sesión. Se está transmitiendo vía Facebook por los canales institucionales. Recuerden que si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, con todo gusto se la haremos llegar a nuestra moderadora. Bienvenidas, doctores, bienvenidas, doctoras. Sin mayor preámbulo, le voy a ceder la palabra a la moderadora, la maestra Pamela Angulo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas, al Centro de Relaciones Internacionales, especialmente a nuestra coordinadora, la doctora Sandra Canetti Zabaleta, por la invitación que nos ha realizado y sobre todo por la realización y la continuidad que se ha dado para que hoy tengamos nuestro 28º Foro Nacional de Política Exterior. Sin duda es un gusto coincidir desde casa con todos ustedes en esta tarde. Y me gustaría empezar señalando que la mesa que nos convoca esta tarde pues se titula, como ya comentó la doctora, Cooperación Sanitaria y Gobernanza Global. Me gustaría también comenzar señalando que pues hasta hace casi un año pues el tema de salud tal vez no contaba con la visibilidad con que ahora cuenta. Sabemos que anteriormente a la situación que nos enfrentamos ya existían acciones de cooperación internacional en materia sanitaria, principalmente para combatir algunas enfermedades como puede ser el VIH o como puede ser el ébola, entre otras, ¿no? Sin embargo, el surgimiento del virus SARS-CoV-2 pues ha llevado necesaria y urgentemente a los estados a participar de manera conjunta y no solamente a los estados, sino también a otros actores no gubernamentales para poder trabajar a partir de la cooperación y buscar una solución frente al contexto en el que nos encontramos. Entonces, en este contexto, pues diversas han sido las acciones, ¿no? de parte de los estados, también de parte de las grandes empresas transnacionales y también la población. Esto nos indica o nos muestra la importancia y también el fortalecimiento de la gobernanza global. Para comenzar, tengo el gusto de presentar al doctor Eduardo Missoni, quien es médico especialista en medicina tropical por la Universidad de Roma, La Sapienza. Posee una maestría en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical. Ha trabajado en Nicaragua y México por la UNICEF. Entre 1987 y 2002 fue responsable de las iniciativas de América Latina y África en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Externos de Italia. Actualmente es profesor en la Escuela de Administración de Milán, la Universidad Bocconi, en la cátedra sobre gestión de la cooperación al desarrollo y estrategias globales para la salud. También el doctor se ha desempeñado como docente en otras instituciones, entre ellas destacan la Universidad de Pavia, la Escuela Diplomática de Ginebra, la Universidad la de Ginebra, y sin más, pues agradecemos la presencia del doctor. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Ante de todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer realmente poder compartir en cuanto italiano, pero medio mexicano. De hecho, estoy transmitiendo desde Tepoztlán, Morelos, donde normalmente paso 6 meses al año, porque además de la colaboración mencionada, también tengo una con el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Sin mayores
comentario, yo creo que voy a compartir la pantalla para que comencemos directamente con una presentación que he preparado para esta ocasión. Entonces, he tomado, ok, el título es naturalmente el título del seminario, porque también es el título de mi presentación. De alguna forma, mi idea es la de introducir un poco el tema general de la cooperación sanitaria, de la cooperación en salud global y las relaciones que este tema tiene con la gobernanza global un poco más amplia. Si bien es verdad que el COVID-19, esta pandemia, nos ha abierto como los ojos frente a la necesidad de cooperar a nivel internacional sobre un tema de salud, la verdad es que la cooperación sería un error concentrarse exclusivamente en temas de la pandemia corriente sin considerar el conjunto de la cooperación internacional en salud y qué futuro nos espera o qué lecciones podemos aprender a partir de la pandemia. Por lo tanto, eventualmente podremos volver sobre el tema de la pandemia con preguntas y comentarios, pero no voy a concentrarme sobre la pandemia, por lo menos no en la mayor parte de mi presentación. Al contrario, quiero comenzar por una definición que hemos elaborado, basado también en muchas definiciones que se han utilizado en la Universidad Bocconi, en nuestro centro de investigación, porque cuando se trata de salud global hay mucha confusión. En realidad hay muchas instituciones de medicina tropical que cambiaron su nombre en salud global. Hay muchas instituciones que hablaban de salud internacional hasta la década pasada y progresivamente en estos primeros 10, 15, 20 años de este siglo han ido modificando su título, su nombre en salud global. Para nosotros, y yo quiero poner la énfasis sobre esto, salud global no es simplemente cooperación internacional en salud. Salud global es realmente la interacción entre todos los procesos de la globalización y la aceleración del proceso de globalización sobre la salud. Y tenemos que actuar considerando lo determinante, las muchas iniciativas transnacionales y cómo éstas interactúan con los sistemas nacionales. Por lo tanto, la cooperación sanitaria internacional de la cual hablamos hoy es solo una componente de esta visión más amplia de salud global que también nos requiere, pero, de organizar una cooperación internacional más allá de lo internacional. Una pregunta inicial es ¿quién gobierna la salud mundial o la salud global? Y obviamente, justamente la dinámica de la globalización ha hecho que ha aumentado de manera fenomenal la interdependencia entre muchos actores, no solamente los actores internacionales, también se han recordado los actores transnacionales, también del sector privado, por ejemplo. Entonces, el tema constante para quien se ocupa de políticas internacionales es saber cuáles son los procesos que guían las decisiones a nivel global y dónde se coloca en este proceso la cooperación internacional. Nos ayuda un poco esta gráfica que he retomado modificándola de un trabajo de Kickbush y Kassar, que divide el sector de la gobernanza en tres. La gobernanza global de salud, que es todo lo que se mueve a partir de las instituciones de salud, donde se encuentran los ministros de salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todos los actores que están tradicionalmente definido como sector salud, nacional y naturalmente global. La gobernanza global para la salud, que es todo el impacto que tienen políticas internacionales afuera del sector salud, en el comercio, en la industrialización, las políticas ambientales, la política de educación, que tienen todo un impacto sobre la salud, son determinantes de la salud y por lo tanto apropiadas políticas en aquellos sectores pueden trabajar para la salud. Naturalmente pueden también trabajar en contra de la salud. Y finalmente, lo que tal vez es el tema central de este seminario de hoy, la gobernanza para la salud global, o sea, una dimensión nacional y hasta local, hasta de las comunidades, de los centros de salud en el país, que deben actuar de alguna forma coordinada para construir una acción que cada país lleva en el contexto de la gobernanza global. Y aquí se inscribe la cooperación internacional dentro de una dimensión que a mí me gusta también llamar de carácter global. Ahora, la primera pregunta es,
cooperación sanitaria internacional, y aquí yo quiero recordar la origen, la etimología latina, internationem, o sea, de relación entre países, entre Estados-naciones, por otro lado, por lo tanto, entre gobiernos, transnacional, donde intervienen también actores, corporaciones, sociedad civil, que se mueven más allá de la frontera de los países donde se han establecido, o global, entendiendo con este término una colaboración, un encuentro entre estas diferentes fuerzas. Y me pregunto también si esto es posible y cuáles pueden ser los potenciales conflictos de estas relaciones. Para utilizar un esquema para los que no tienen tanta costumbre de trabajar dentro del tema de la cooperación en salud o de la cooperación internacional, distinguimos por un lado actores como fuente de financiamiento, canales donde los más tradicionales son el canal multilateral que aquí es marcado en azul o el canal bilateral que aquí es marcado en rojo, y unos ejecutores, o sea, si quieren los beneficiarios de la cooperación o los sujetos de esta cooperación. Pero como ven, aparte de los dos canales tradicionales, marcado uno en azul, el multilateral, y en rojo, el bilateral, hay nuevos actores que tienen un peso grande, fundamental, tanto en cuanto a canales como en fuentes de financiamiento. Hoy en día, y esto es bastante diferente si lo comparamos con lo que era hace 2 décadas, las empresas transnacionales juegan un rol importante, inclusive con inversión a nivel local, lo que se llama la inversión comunitaria, y en salud, esto es fundamental, la filantropía global, que algunos han definido como filantrocapitalismo, hoy dominado por una sola figura que es Bill Gates y su esposa Melinda, o sea, la fundación Bill y Melinda Gates, que está dirigida exclusivamente por la familia. Y por otro lado, dentro de los canales o de los instrumentos de la cooperación, el nuevo sujeto de las asociaciones público-privadas globales, Global Public-Private Partnership, que aquí indico como GPPP. Si vamos al comienzo, digamos, al renacimiento, realmente al nacimiento de la cooperación internacional, porque antes de la Segunda Guerra Mundial la relación internacional estaba arreglada más bien para arreglar cuestiones de conflicto de territorio o de comercio. La idea de cooperación internacional nace después de la Segunda Guerra Mundial con el sistema de las Naciones Unidas. Dentro de este sistema, la Organización Mundial de la Salud tiene el mandato de dirigir, de coordinar la acción internacional en salud. Y esto, entonces, la pregunta es, y lo vemos, qué tan importante este tema durante la pandemia. ¿Está la Organización Mundial de la Salud todavía en condición de dirigir y coordinar todo el conjunto de la cooperación en salud? Entonces, aquí quiero hacer una pequeña entradita en la OMS, porque muchas acusaciones ha recibido la OMS, ha perdido confianza o reputación por un lado, ha sido utilizada para conflictos geopolíticos, especialmente entre la administración Trump y el gobierno chino. Pero la verdad es que justamente hay que ver quién es que realmente influencia esta organización. Entonces, esta torta representa el conjunto del financiamiento, de la contribución para la organización. En verde oscuro, las contribuciones voluntarias, en verde claro, las contribuciones obligatorias, sobre las cuales debería basarse en realidad toda la acción de la organización. Pero como ven, es minoritaria. O sea, el 80% del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud viene de contribuciones voluntarias donde los donantes definen el objetivo de sus donaciones, deciden cómo se tiene que usar ese dinero. Y si vamos a ver quién son los donantes más pesados, vemos naturalmente, esto es obvio, los Estados Unidos de América, por un lado. Pero por otro lado vemos la Fundación Gates, que financia por casi un 15% el total del financiamiento de la OMS, y una asociación público-privado, la Gavi, la Alianza Gavi para las Inmunizaciones, que es muy importante en esta pandemia, en la búsqueda también de una vacuna, digamos, bien común global,
que pero también es iniciada y financiada sobre todo por la Fundación Gates. En otras palabras, hay una persona o una familia, si prefieren, que tiene un poder determinante de influencia sobre la organización que debe coordinar la actividad global en salud. Entonces tenemos que interrogarnos más allá de lo internacional, porque definitivamente la OMS, que es una organización intergubernamental, hoy en día está influenciada y tiene que lidiar, si quiere, negociar con actores transnacionales, sobre todo el sector, justamente el sector privado. Están las corporaciones, que le gustan mucho a los medios, pero en realidad son menos influentes de lo que imaginamos, y la filantropía global, algunos la llaman filantropicapitalismo, justamente porque es una nueva idea de filantropía que sirve para influenciar la política. Esto lo declara dentro de la misión de la Fundación Gates. La Rockefeller tuvo este rol en el pasado, sobre todo después de la inmediato posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La Fundación Gates lo declara en su misión: somos influencers, vamos a influenciar la política en nuestra misión. Evidentemente, esto crea algunos conflictos de intereses en el contexto de una organización intergubernamental. Y naturalmente, por otro lado, existe todo un sistema de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, transnacionales, organizados, que en parte tratan también de balancear estas influencias. Entonces, si queremos construir un mapa de la cooperación internacional o de la gobernanza global en salud, ese es un mapa que fue dibujado en 2002 y que yo modifiqué en épocas más recientes, como ven con estas líneas rojas, como ver cuántos nuevos actores han surgido, el rol de grupos, así dicho, informales, de líderes como son el G7, G8 o el G20, que como saben no son organizaciones intergubernamentales, sino reuniones de líderes, de influentes, o el rol que han asumido algunos países como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, aunque este equilibrio era válido hace pocos años, ya esto se ha modificado, o el Fondo Global GFATM para la lucha al SIDA y a tuberculosis, a la malaria, Gavi, que ya mencionamos, y naturalmente la Fundación Gates. O sea, tenemos un centro muy ocupado por muchas fuerzas con intereses muy distintos entre ellos. Si queremos ver cómo aquí voy a presentarles 3 imágenes de cómo se utilizan los fondos de ayuda al desarrollo. Entonces, fuente de financiamiento, ya ven que la Fundación Gates, y esto no es la OMS, esto es el conjunto de los financiamientos en cooperación sanitaria. La Fundación Gates tiene un peso desde un punto de vista económico equivalente a lo del segundo país más fuerte en el escenario, que es el Reino Unido. Y como ven, entonces es un actor fundamental. No nos sorprende que el cuadro esté dominado por Estados Unidos de América, ni que jueguen un rol el Reino Unido o la Alemania, pero la Fundación Gates es realmente el nuevo sujeto del cual no podemos prescindir si queremos estudiar la gobernanza en la salud global. Si examinamos los canales, o sea, cómo estas fuentes canalizan sus fondos, vamos a ver que una vez más la Fundación Gates y las asociaciones público-privadas globales ocupan un espacio muy importante, equivalente al conjunto de todo el multilateral y por supuesto mucho más fuertes que el financiamiento que recibe la OMS a través de los gobiernos. Finalmente, es muy importante entender dónde van esos dineros de un punto de vista de los temas a tratar en salud. Y aquí ven cómo los Big Three, como lo llaman los anglosajones, los grandes 3 enfermedades, ocupan 1/3 de todo el escenario. O sea, 1/3 de todos los financiamientos para la salud a nivel global se van en solo 3 enfermedades infecciosas. Obviamente aquí cambiará con el dinero que se va a canalizar en 2020 sobre el COVID. Después, el segundo comparto es la salud de la niñez, pero que sabemos que en gran parte se financian vacunas, y entonces una vez más la lucha contra infecciones.
Y vemos que tan chico es la contribución a nivel global que se hace sobre enfermedades crónicas que constituyen la primera causa de muerte. Todavía mueren más personas de enfermedades crónicas, de tumores, por ejemplo, que no de COVID. Entonces tenemos que tener bien presente también este escenario de lo que se llama la carga de enfermedad, porque esto nos debe solicitar a pensar cómo invertir en la cooperación internacional, cómo invertir en la gobernanza para la salud, porque muchas de esas enfermedades crónicas están producidas por causas que son externas al sector salud, como por ejemplo la contaminación ambiental, como por ejemplo la dinámica de industrialización, la dinámica de consumo. Entonces, en aquellas áreas, en aquellos sectores donde hay que intervenir para la salud. Con este escenario que traté así de resumir rápidamente, una síntesis, una palabra síntesis es fragmentación. En esta fantasiosa diapositiva están los brands, las marcas de muchas de las asociaciones público-privadas y otras iniciativas mundiales. Cada una tiene su norma, cada una tiene sus principios, su modo de intervención, sus reglamentos, sus procedimientos, una enorme confusión a nivel global que después se reproduce en muchísimos de los países beneficiarios donde muchas, y no siempre todas, de estas organizaciones se encuentran presentes al mismo tiempo solicitando a los gobiernos locales normas y informes, etcétera, muy distintos. Entonces, además de esto, en la búsqueda de la afirmación neoliberal del mercado que resuelve todos los problemas, también se ha introducido la idea de hacer que el mercado trabaje para la salud, pero realmente el mercado que trabaje para algunos productos de tipo biomédico que se utilizan en el sector salud. No puedo entrar en el detalle, pero fundamentalmente la idea es de, a través del mercado financiero o de algunos impuestos sobre los boletos de aviones o incentivando la industria a producir medicamentos que de otra forma no tendría ningún interés a producir, estos mecanismos han sido propuestos, pero realmente ocupan mucho espacio de un punto de vista financiero, pero muy poco de un punto de vista de la solución de los problemas. Cabe recordar que el Advanced Market Commitment, este compromiso adelantado sobre los mecanismos de mercado, se está utilizando ahora en el mecanismo así llamado COVAX para la búsqueda de una vacuna común entre todos los países a nivel mundial. A nivel de las cooperaciones, a nivel bilateral, a nivel de país, donde países colaboran uno con los otros, para superar esta fragmentación y para superar estos mecanismos tan distintos que cada donante, cada agencia introduce, se han experimentado varias formas, entre las cuales el apoyo al presupuesto general del Estado o acciones integradas sectoriales, o sea, con una visión de sistema, de alguna forma para recuperar lo que eran los principios de eficacia de la ayuda internacional declarado en París desde el 2005. Finalmente, aquí una pequeña reflexión sobre la necesidad de reformar el sistema de cooperación en salud y donde habrá que buscar más visión de sistema, más coordinación a nivel del sistema de Naciones Unidas, que finalmente es el sistema multilateral que tenemos y perderlo sería gravísimo, desintegrarlo como se estuvo haciendo en las últimas 2, 3 décadas es un pecado mortal. Dentro del sector salud yo creo que es fundamental retomar la rienda de la OMS, asegurarle autonomía, mandatos públicos, hoy que sabemos que está súper influenciada por intereses privados y la operación vacuna no es exente de estas influencias, entonces recuperar los conceptos de la eficacia de la ayuda. Hay que pensar más allá de la ayuda. Hay varias propuestas para intervenir sobre el sector, sobre la salud a través de gobernando acuerdos internacionales, por ejemplo, como fue el caso del Convenio Cuadro sobre el Control del Tabaco, que se recuerda como un modelo muy exitoso de binding agreement, de convenio que puedan ser vinculantes para los participantes. Y tal vez, diría yo, dejar a un lado esta exclusiva o preponderante atención para los mecanismos de mercado, porque justamente son los mecanismos de mercado que han contribuido inclusive a la producción de esta pandemia.
¿Cuáles son las tendencias? El resumen. Privatización por todo lado ha sido el pensamiento dominante y creo que la pandemia nos está poniendo en discusión este modelo de mercado de consumo desenfrenado, de escasa atención a los límites entre el trabajo del hombre o del humano y el ambiente. Hay que superar la fragmentación a nivel de país, buscar la cooperación real a todos los niveles, globales como locales. Hay que superar la confusión en la cual estamos desafortunadamente sumergidos. ¿Quién son los actores? ¿Quién son los que lideran este proceso? Este enfoque así llamado multi-stakeholder, donde todo tiene que resolverse en una sesión público-privada, de hecho, crea un gran problema. Hay desafíos globales que tenemos que enfrentar y no podemos limitarnos solamente a la salud como un tema de seguridad nacional o global. Es realmente un tema de derecho fundamental. Y la Agenda 2030, que de alguna forma corre el riesgo de interrumpirse por ser poco sostenible a esta altura y tiene una serie de contradicciones en la cual no quiero entrar, sobre todo entre la propuesta de un crecimiento sustentado, durable y la sostenibilidad. Eso es un oxímoron, entonces aquí hay unos problemas, pero la idea que estos objetivos sean universales e indivisibles nos llama a prestar atención que la salud en realidad es como un objetivo que los puede unir todos, porque sin salud no funciona ninguno de los otros objetivos. Por eso la política exterior también debe considerar la salud como muy importante. Y aquí las preguntas con las cuales le hago yo a quien nos está escuchando, nos preguntamos si la pandemia puede ser una oportunidad. Yo creo que sí, para reflexionar y mirar hacia el futuro. ¿Nos salvará una vacuna, como dicen todos los medios, y ahora desde ayer, desde cuando sabemos que ya hay una que dicen que es eficaz al 90%, sin considerar todos los límites logísticos, porque el problema es no tener una vacuna, sino que producirla en cantidad suficiente, asegurar que cubra toda la población mundial, o por lo menos la más necesitada, y que lo haga con equidad? Y este es un problema. Seguramente, lo dijo ayer también el director general de la OMS, no es la vacuna que nos salva. No podemos imaginar que a la próxima pandemia, porque habrá otras, sabemos que van a venir más. Esto se sabía desde hace mucho tiempo que venían pandemias, solo no sabíamos cuál habría sido el Big Bang. Y que vamos a estar pensando nuevamente a construir rápidamente otra vacuna para cada pandemia, no es la solución. Debemos interrogarnos justamente sobre cómo enfrentamos el conjunto de las temáticas que han conducido a estas pandemias. ¿Queda válida la Agenda 2030? Yo creo que sí, pero hay que pensar sobre esto. Y finalmente, si el modelo de mercado, si la sociedad del crecimiento económico que mide todo en profit y en consumos, ha sido el fracaso de nuestra generación y ha condicionado la pandemia que estamos viviendo, tal vez tenemos que interrogarnos cómo podemos construir una sociedad internacional donde también la política exterior trabaja para superar este modelo de crecimiento y realmente definir una agenda global basada en derechos humanos, reconociendo los determinantes de la salud, en convivencia humana, en superar los conflictos, porque como han visto, también la pandemia ha exacerbado conflictos. Estoy seguro que estaremos hablando de esto. Entonces yo aquí termino la presentación. Espero haber provocado un poco los que nos están escuchando y por mientras agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, doctor Missoni, por tan interesante participación. Les recordamos a nuestros ponentes que cuentan en esta primera ronda con 10 minutos en la primera ronda. Y bueno, para continuar con esta mesa, agradecemos la presencia del doctor Juan Pablo Prado Layande, quien es doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea y magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, en la licenciatura de Relaciones Internacionales y en la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de Brasil, Colombia y España. También ha trabajado dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, EuropeAid, Oxfam, las agencias mexicana, española y alemana de cooperación internacional para el desarrollo
También ha colaborado con la Fundación Carolina, entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 100 textos editados en diversos países y me gustaría destacar un libro de autoría personal. Es México y la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, Acciones, Contribuciones y Propuestas. Bienvenido, doctor Juan Pablo Prado, por favor. Muchísimas gracias, Pamela, y gracias a la UNAM, a mi querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde estudié. Es un honor siempre estar entre amigos, entre colegas. Y bien, voy a presentar mi diapositiva. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, se puede. Muy bien. Bueno, pues mi tema se centra también desde una perspectiva de las relaciones internacionales en la encrucijada entre tres preceptos fundamentales que creo que nos interesan a todos aquí. Por un lado, la cooperación. Por otro lado, el conflicto, la competencia en el marco de la era COVID y cómo esto se intenta, digamos, conducir a través de los esquemas, los cánones de la gobernanza global. Y en este sentido, es importante señalar, y es mi elemento central de esta participación, que cooperación y competencia no necesariamente son actividades opuestas, sino ejercicios históricamente simultáneos, constantes, permanentes en la historia de la humanidad e incluso, como veremos un poco más adelante, en la historia de cualquier ente con vida en este planeta desde hace miles de millones de años. De tal suerte que de cara al COVID, el mundo de nueva cuenta y con mayor rigor evidencia ejercicios de cooperación, de competencia para enfrentar a esta pandemia, la cual padecemos todas y todos. Y en este sentido, me gustaría primero contextualizar de forma muy sintética y breve el momento en que llegó la pandemia. Y a manera de síntesis, el contexto global en el cual a finales del año pasado la pandemia tomó posesión del mundo y de su agenda global, la puedo definir en un precepto: inequidad. Inequidad en múltiples elementos: política, económica, social, sociocultural, educativa, etcétera, pero por lo menos, o al menos desde una perspectiva muy concreta, en términos de la perspectiva económica o de ingreso, pues estamos inmersos en un mundo cada vez menos equitativo y por ende cada vez más desigual, en donde, por ejemplo, Naciones Unidas señaló a principios de este año que tendríamos 170 millones de personas que necesitarían, de este año, asistencia humanitaria, independientemente del COVID. Y en este sentido, recordar que también Naciones Unidas nos alertó en términos de que padecemos la peor crisis alimentaria del mundo, con 50 millones de personas en inseguridad alimentaria. De tal suerte que así recibimos al COVID, en un mundo cada vez más desigual, en donde los ingresos son enormemente dispares y que en definitiva, según también Naciones Unidas, asistimos a la peor crisis humanitaria solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, fue así como el COVID llegó a nuestras vidas y a las relaciones internacionales, en donde, por un lado, y siempre frente a las grandes crisis globales, se presentan dos fenómenos que, repito, vienen de la mano. Por un lado, la cooperación. La cooperación, como ya se señaló aquí, se reactiva, se dinamiza y busca encontrar las vías más certeras para enfrentar este caos. Y por otro lado, también la competencia por
conseguir básicamente el mismo propósito, conseguir el antídoto, la vacuna, ¿verdad? Que salve o que inmunice al planeta. De tal suerte que por un lado cooperación y competencia tienen una presencia más álgida, siempre han estado, más dinámica, más presente en la dinámica internacional. Y esto es muy importante porque en realidad, como lo señalan varios analistas, el mundo, la evolución y la supervivencia de los seres vivos, de una célula hasta nosotros mismos, se caracterizan por presenciar actividades simultáneas de cooperación y de competencia. Incluso aquellos seres vivientes que logran sobrevivir frente a las vicisitudes son aquellos que cooperan, incluso aquellos que cooperan con adversarios a nivel celular y a nivel, por ejemplo, social, pasando por los otros seres vivos y otros animales, plantas, por supuesto, etcétera. De tal suerte que de cara a este gran reto global, de nueva cuenta, la cooperación por un lado y la competencia por la fórmula que salve al planeta, caracterizan, yo diría, la agenda global del desarrollo. Y en ese sentido, la cooperación, ya lo dijo Eduardo, se dinamiza en el sentido de superar los esquemas tradicionales, por ejemplo, norte-sur, sur-sur, público-privado. Hoy en día la colaboración es más dinámica, mixta, integral, recíproca que nunca. Y eso en principio es una buena noticia y es alentador. Recordar que Estados Unidos al inicio de esta situación ofreció cooperación incluso a China, a Irán. Los palestinos colaboran con los israelíes, Argentina con las Islas Malvinas, Japón con China. Es decir, esta pandemia de alguna forma hace que viejas rencillas intenten superarse a través de ejercicios de colaboración. Por supuesto, y sin ser ingenuos, estos ejercicios de colaboración responden a intereses de política exterior, geoestratégicos, políticos y también de interés nacional, pero al fin y al cabo hay más cooperación en derredor de la salud y otros temas afines, por ejemplo, reactivación económica, mucho más de la que existía previamente. Pero por otro lado, junto a la colaboración, y como ya lo señalé, la competencia está presente. Competencia e incluso ejercicios anticooperación. Por ejemplo, el Pentágono obstruye ayuda, esta ayuda que Jack Ma, un empresario asiático, envió de manera generosa a Cuba, por ejemplo. Mientras Estados Unidos ofrece colaboración a Irán, Estados Unidos, el Pentágono no deja de imponer sanciones al país farsi. Y desde luego, el principal ejercicio ante cooperación por parte de Donald Trump, ¿cierto? En términos de sancionar a la OMS, en términos de retirar al organismo por esa posible alianza entre Beijing con la OMS con sede en Ginebra. Bueno, frente a esta situación, frente a estas sanciones y actos anticooperación, pues hay más cooperación, ¿no? Ya se señaló aquí, China respondió reforzando su colaboración financiera y política, desde luego a la OMS, la Fundación Bill y Melinda Gates, ya se señaló aquí, segundo oferente de la OMS, aportó 250 millones de dólares adicionales. Por otro lado, por ejemplo, Vladimir Putin ofreció sus vacunas cuando éstas estén realmente listas, aunque están aplicando, a todo funcionario de Naciones Unidas que la quisiese. Es decir, en el marco de la pandemia hay una competencia por hacerse de los insumos necesarios para inmunizar a sus nacionales,
pero también el mundo de la cooperación se vuelve un espacio de competencia para ganar, para ganar receptores y aliados, porque al ofrecer vacunas ganarás aliados por el mundo. Es precisamente la idea de China, quien señaló que su vacuna, cuando esté lista, tenemos una imagen entre cooperación y competencia. Aquí tenemos al presidente de Estados Unidos rijoso en contra de la OMS. Y aquí tenemos a la vacuna china, que cuando esté realmente lista, será en voz de Xi Jinping, un bien público global. Es decir, esta vacuna, este antídoto chino, se convertirá en un instrumento muy potente de cooperación internacional, de política exterior, del país más poblado del planeta, que sí pretende colaborar a favor de la salud mundial, pero que competirá con otras vacunas generadas o suministradas, sea por otras vías cooperativas o por las distintas farmacéuticas que por la vía comercial suministrarán el fármaco. De tal suerte que estaremos en un esquema muy dinámico de cooperación y de competencia que de manera simultánea se posicionarán en la agenda global. Bueno, ¿qué hacemos frente a este supuesto caótico escenario entre cooperación y competencia? Hay esquemas que sirven precisamente para conducir este tipo de fenómenos. Ya lo señaló aquí Eduardo, nos referimos precisamente a los esquemas de gobernanza global. Estas normas e instituciones formales e informales pretenden darle directrices, darle certeza al mundo en temas de interés común. Para terminar mi primer parte de presentación, decir que en este sentido Naciones Unidas es un escenario importante a este respecto. Y simplemente recordar aquella resolución que en México se hizo bastante eco en términos de la resolución 274 del 21 de abril, en la cual se exhorta a evitar especulación, acumulación indebida que pueda obstaculizar el acceso universal de la tan ansiada vacuna. Obviamente que una resolución en la Asamblea General, que sabemos no es vinculante, que simplemente exhorta, pues es poco, ¿cierto? Respecto a estas tendencias globales que se dirimen entre la cooperación y la competencia, pero bueno, hay avances. Y para concluir, desde mi perspectiva, la iniciativa COVAX Initiative, es precisamente el ejercicio más avanzado, más ambicioso de cara a la pandemia, que pretende generar la vacuna, suministrarla, incluso regular los precios de mejor manera posible para lograr la inequidad que ya hay, de la cual hice referencia al inicio de mi presentación, que establece el sello principal del mundo en nuestros días. Simplemente terminar señalando que el tema es amplio, complejo, difícil, pero existen ya esquemas de cooperación y de gobernanza que intenten regular tanto a la colaboración como a la inherente competencia para juntas incentivar renovados esquemas que salven al planeta. Cooperación y competencia no necesariamente son actividades diferentes entre sí, sino que a través de la gobernanza global pueden, digamos, establecerse cánones de entendimiento para que una competencia regulada y una cooperación con competencia generen la capacidad del mundo para crear la vacuna y además suministrarla por igual a los habitantes del mundo. Gracias.
Gracias, doctor Juan Pablo Prado, por tan interesantes puntos planteados. Para continuar, tenemos el gusto de presentar a Sandra Gallegos Lecona. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es maestra en Salud Pública con énfasis en Administración en Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente es doctorante en Ciencias en Salud Colectiva por la UAM Xochimilco. Ha colaborado en el Fondo de Población de las Naciones Unidas y también en la Organización Panamericana de la Salud. Además, ha desempeñado como consultora e investigadora para diversos proyectos en agencias internacionales, también en organizaciones de la sociedad civil y también para instituciones académicas. Cuenta con diversas publicaciones en el campo de la salud pública. Actualmente trabaja como consultora en la iniciativa conjunta UNICEF-FAO-OPS y el Instituto Nacional de Salud Pública para las recomendaciones de política pública nacional, estatal y local para la prevención, control y reducción de la mala nutrición de niñas, niños y adolescentes en México. Proyecto del cual se desprende un libro que en próximas fechas se llevará a cabo la presentación, y sus áreas de interés son cooperación internacional para el desarrollo, salud pública y salud colectiva, determinantes sociales de la salud, entre otros. Por favor, maestra Sandra Gallegos, bienvenida. Gracias, Pamela, y perdón por andarte interrumpiendo. Agradezco muchísimo la invitación del Centro de Relaciones Internacionales. Bueno, pues buenas tardes, colegas, distinguidos ponentes. Para mí regresar a la facultad siempre resulta muy placentero, finalmente pues es mi alma mater y más en un foro de esta magnitud. Entonces, comienzo la ponencia. Sabía o me suponía que el doctor Missoni iba a hablar de la salud global. Entonces, yo quise regresar un poco a lo que son las determinantes sociales y cómo el COVID está impactando en ellas. Y bueno, son como una serie de reflexiones respecto al tema. Bueno, como se dice en mi semblanza, tengo una formación de internacionalista y a lo largo de mi vida profesional he desempeñado mi trabajo como salubrista. Entonces, tengo como los lentes de las relaciones internacionales indiscutiblemente, pero mi quehacer me ha llevado a adquirir como experiencia en el campo de la salud pública. Entonces, resulta un poco híbrida y probablemente en algunas cosas se retome mucho el campo de la salud en mi plática. La salud pública, como cualquier área de conocimiento, tiene diferentes teorías, posturas y muchos campos en donde desarrollarse. Pues hay quienes se dedican a los sistemas de salud, las enfermedades infecciosas, la epidemiología. En mi caso, y por mi formación de origen, he encontrado en las determinantes sociales de la salud como un eje de investigación y de análisis que ha sido fundamental en todos los proyectos en los que he participado. Entonces, es para mí un punto como muy neurálgico en la comprensión de la salud desde una perspectiva social. Dicho lo anterior, me gustaría comenzar mi presentación con un punto que me parece sustancial, que es precisamente entender que la salud y la enfermedad, desde la salud pública, desde nuestra conceptualización, es un proceso continuo y que la salud y la enfermedad en este proceso es un hecho sociohistórico, en donde de qué enfermamos y cómo respondemos a la enfermedad, de qué morimos y cómo producimos salud, no solo tiene que ver con nuestra biología, sino con nuestro ambiente, la ocupación que desempeñamos, los estilos de vida que tenemos y bueno, teniendo por supuesto siempre en la mente los sistemas de salud que tienen un papel muy importante en la educación, promoción y prevención de enfermedades, así como la atención. En 1974, la LOM, voy a pasar a la siguiente, se da cuenta o hace énfasis en que la salud no solamente es un hecho biológico, sino que es un hecho social. Entonces, agrupa una serie de determinantes en 4 grupos, que son los estilos de vida, medio ambiente, sistema sanitario y biología humana. Al agrupar esto, se hace un reconocimiento muy fuerte de todas las demás hechos sociales que tenemos que trabajar para poder intervenir en la salud de los individuos.
Entonces, nosotros podemos definir las determinantes sociales como aquellas condiciones en que las personas se gestan, nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y que afectan sus condiciones de salud. Las determinantes sociales son las causas de las enfermedades, del proceso salud-enfermedad. Y bueno, en 2005 la OMS reconoce a las determinantes a través de su Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Entonces, se da este reconocimiento ya de la salud, no meramente biomédica, sino como una cuestión, como un hecho social. Hay muchas maneras de representar a los determinantes. A mí particularmente me gusta porque tiene un vínculo con el doctorado que estoy haciendo, que es la cuestión de la desigualdad o los ejes de desigualdad, que en salud colectiva se llaman la triple inequidad en salud. Entonces, particularmente me parece un esquema como bastante completo. Como les mencionaba, la triple inequidad en salud está como compuesta por género, etnia y clase social. Son como los principales puntos en donde nosotros podemos encontrar el acceso desigual a la salud. A esto se les puede sumar el ciclo de la vida y el lugar donde vivamos. Entonces, todos estos elementos como que son muy fundamentales para nosotros poder definir qué pasa con los individuos. Y bueno, y ahora con COVID se hacen evidentes muchísimas cosas. Bueno, entonces, toda esta introducción, como les decía, sirve para focalizarnos en el tema COVID-19 y cómo esta pandemia está modificando y afectando no tan solo los sistemas sanitarios, sino aquellos determinantes que repercuten en nuestra salud en general y que nos vuelven más vulnerables a la pandemia misma o a otras enfermedades. COVID-19 es una crisis sanitaria que, pienso yo, no tiene ningún precedente. O sea, nunca habíamos tenido una pandemia que abarcara de esta forma y con esta magnitud pues el mundo entero. Es un desafío total para los sistemas de salud que intentando como limitar el saturarse por el número de pacientes en los hospitales, nos han llevado a un confinamiento y ese confinamiento ha tenido muchísimas consecuencias a nivel social. Y bueno, y como algo nuevo en el panorama de la salud, también ha generado una serie de investigaciones y de cooperación en el terreno biomédico. Uno para mitigar el daño a través de tratamientos y otro en el desarrollo de la anhelada vacuna, que bueno, finalmente yo al igual que el doctor Missoni, considero que no va a ser la solución total. Tenemos que ver más allá de lo que es la vacuna. Esta pandemia nos ha mantenido a muchos en una cuarentena interminable, que además sabemos y nos consideramos afortunados de poderla llevar a cabo. Sabemos que mucha gente, y más en los países de la región, no puede hacerlo. Nos hemos distanciado de nuestras redes sociales, no entendidas como Facebook, sino como aquellas personas que tenemos nosotros cercanas y que nos brindan apoyo y nosotros brindamos apoyo. Además de que nos hemos distanciado socialmente y eso afecta a nuestra salud mental. Entonces, es como una explosión de consecuencias las que tiene COVID. La virtualidad en todas las áreas de la vida ha profundizado la brecha entre ricos y pobres, entre aquellos que pueden mantener un ingreso estable trabajando desde la casa, tener los servicios adecuados para el día a día y aquellos colectivos en pobreza o vulnerabilidad que difícilmente pueden subsistir, viven en hacinamiento y no cuentan con los servicios básicos para poder permanecer en casa. De acuerdo con CEPAL, América Latina aumentará como entre un 3.4 y un 5.5% la pobreza, mientras que Coneval habla que aumenta entre un 7.2 y un 7.9%. Y bueno, también Coneval habla que en términos como muy suaves y ligeros, que van a haber 6.1 millones de personas más en pobreza extrema, en su escenario más conservador, mientras que un 8.5%, que son 10.7 millones de personas en el peor de los escenarios. Entonces, ahí estamos viendo implicaciones muy importantes a nivel de salud, pero a nivel de desarrollo total del país. A la vez, CEPAL está ubicando a México como uno de los países que van a tener un mayor impacto en la pobreza extrema junto con Nicaragua y Ecuador. Entonces, bueno, es una señal de alerta porque además es un país que está ya en un momento de violencia. Entonces, esto va a tener serias repercusiones en la estabilidad total del país. Y bueno, no queda de más obviar que la pobreza está asociada con el género y con el origen étnico del que se forma parte. Entonces,
siendo los pueblos originarios y los afrodescendientes las personas que van a recibir un mayor impacto. Referente al trabajo, la virtualidad representa nuevos retos en materia de derechos laborales, no tan solo por el tiempo que permanecemos en nuestras computadoras y la disponibilidad que debemos tener para contestar a cualquier hora, cualquier emergencia, sino por la posibilidad de contar todos los insumos para poder responder a la distancia nuestro trabajo, una buena conexión de internet, una computadora, el espacio físico adecuado para poder desempeñar nuestras funciones, no vivir en condiciones de hacinamiento. De esta forma, el trabajo, y pienso, teletrabajo llegó para quedarse. Entonces, es fundamental como parte de la agenda, tanto nacional como internacional, regularlo. Esto se tiene que ver cómo van a utilizarse los insumos, quiénes van a ser los que los van a proporcionar, y que esto no haga una brecha más grande entre los que tenemos la fortuna de tener el acceso a los medios y quienes no lo tienen y ya no puedan conseguir un trabajo de forma virtual. No se puede dejar de lado, además, el aumento del desempleo. Sabemos que muchas empresas medianas y micro principalmente han quebrado en la región. Entonces, alrededor de 11.6 millones de personas se sumaron a las filas del desempleo y de la desocupación en América Latina, y Coneval calcula entre un 3.3 y un 5.3% de desempleo más en México. Y relacionado con la pobreza laboral, un 37.3 y un 45.8%. Entonces, son cifras bastante alarmantes. Además, la pérdida de empleos no solo significa la pérdida de ingresos, significa la pérdida de prestaciones en salud, entre ellas la seguridad social en salud. Y debemos de considerar, bueno, existe el INSABI, pero es una forma muy nueva de universalización de la salud, es demasiado reciente, que realmente comenzó sus funciones pegadita con la pandemia. Entonces todavía no sabemos qué tanto va a funcionar ni está consolidado. Entonces, ese también es como un punto muy importante que se relaciona con la salud y el empleo. Bueno, para aquellos que deben de trabajar fuera de sus casas, pues la situación también es bastante alarmante, tienen mayores riesgos de contraer COVID, y bueno, esto se agrava en el sector informal, que en el caso de contraer la enfermedad, pues tienen que dejar de trabajar, y con eso los ingresos se limitan completamente. Y por último, debemos de tomar en cuenta la perspectiva de género. Las mujeres estamos teniendo una carga muy fuerte por ser las cuidadoras principales a nivel como conceptual, cosa que no debería de ser. Entonces es un desgaste físico, mental, casa, escuela, hijos, trabajo. Entonces el mantener eso también tiene que ser parte de lo que se va a tener que trabajar en la salud mental. Por otra parte está la educación. El cierre de escuelas presenciales y el inicio de cursos virtuales representa un serio problema para buena parte de la población, que al igual que el teletrabajo, pues no todo el mundo cuenta con los insumos, con los recursos materiales para poderse conectar en las clases. Además, algo que debemos considerar es que la educación pública y la privada ofrece diferentes alternativas a los niños. Entonces, ahí se está generando una brecha más grande todavía entre las escuelas públicas rurales, las escuelas públicas urbanas. Y por otro lado, pues están los conocimientos que tengan los padres en casa, que tanto pueden apoyar a los niños, que tanto se pueden aproximar. Entonces, aquí se está generando una brecha bastante amplia en educación. Además, está el efecto de deserción escolar, que, bueno, la Secretaría de Educación Pública consideró que aproximadamente un 10% de los estudiantes a nivel básico en México dejaron el ciclo escolar la escuela, cosa que es bastante grave porque hay un retroceso a nivel de desarrollo. La falta de interacción entre los niños, las niñas y los adolescentes en el entorno escolar provoca significativamente una cuestión de estrés y afectaciones a la salud mental. Otro punto primordial es que los desayunos escolares en algunos contextos son el único alimento que se proporciona a los niños y que puede ser completo en el transcurso de su día. Entonces, al cerrarse las escuelas, se interrumpieron 80.746 raciones de alimentos en 13.000 y 13.000 raciones de alimentos en las escuelas de tiempo completo. De la mano con lo anterior, las tasas, y precisamente por la pérdida del empleo, han manifestado, por lo menos en la encuesta en COVID 2019, que están afectadas en la calidad y cantidad de sus alimentos. Entonces, hay un aumento en la inseguridad alimentaria
y por otro lado los niños no están recibiendo esa alimentación en las escuelas. Entonces es un problema bastante grave que puede afectarlos pues el resto de su vida. La alimentación en los primeros años resulta fundamental para el desarrollo físico, mental del niño, y bueno, eso en el transcurso de la vida también afecta en su desarrollo profesional y en las actividades que desarrolle como profesionista o como técnico y en las futuras generaciones. Ahora, hablando de vivienda, más que nunca una vivienda digna que cuente con los servicios adecuados es un elemento clave para vivir en el confinamiento. No se puede dejar de lado que en nuestros países existen todavía unas grandes brechas en el acceso al agua potable. Entonces, por un lado te están diciendo que las condiciones de higiene son lávate las manos cada vez que te acuerdas, y por otro lado no hay un acceso, digo, y eso no estamos hablando en el campo nada más. Sabemos que en la Ciudad de México o mismo en algunas colonias aquí en Cuernavaca existen problemas de acceso al agua. Entonces, eso repercute e impacta en ciertas poblaciones y, bueno, las vuelve más vulnerables ante el COVID. Y, bueno, como se ha mencionado anteriormente, pues la electricidad y el Internet resultan primordiales para poder desarrollar las actividades cotidianas. Entonces, eso suma, y la cuestión de hacinamiento, que también repercute gravemente en la salud mental, y creo que, de hecho, la salud mental tendría que ser uno de los temas que más se tiene que trabajar a nivel de cooperación. Es muy importante porque la cuestión de estar encerrados y luego, en muchos casos, estar con el estrés de muchas personas o haber perdido los recursos va a repercutir muchísimo en la salud mental de la población. Ahora, todas estas como macrodeterminantes o determinantes distales impactan en nuestros estilos de vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Fumamos, no fumamos? ¿Practicamos algún deporte? ¿Nuestra higiene personal? Al respecto, uno de los problemas que enfrenta México frente al COVID-19 y que para nada es reciente son las comorbilidades relacionadas con las enfermedades crónicas derivadas de la mala alimentación en la población desde hace más de 2 décadas, muy relacionadas con los cambios en los sistemas alimentarios y, por supuesto, en la llegada de alimentos procesados y ultraprocesados derivados del Tratado de Libre Comercio. O sea, está como muy pegadito. COVID-19 ha demostrado ser más agresiva con aquellos pacientes que sufran de enfermedades crónicas y, por tanto, debemos seguir incentivando el consumo de alimentos saludables. En lo particular, a mí me parece maravilloso el etiquetado frontal, que ha sido una estrategia ya probada en algunos otros países de la región como Chile. Y bueno, ya lo último que hicieron ahora, la campaña con Fisgón, a mí me parece no es algo muy apropiado, es estigmatizante y poco efectiva. Pero bueno, finalmente las acciones se tienen que hacer así y la cooperación tiene que ir también de la mano con la cuestión de la alimentación. Otro asunto que puede ser como fundamental es el desplazamiento en ciudades. Ante la pandemia, el transporte público es un foco de contagio para las personas. Y de nuevo, en América Latina, en México, el transporte público es bastante deficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que quienes pueden optan de nuevo por tomar el automóvil, lo que es un retroceso porque justo 2020 se cumple el final de la década de acción por la seguridad vial. Entonces, como que hay un retroceso porque se estaban intentando hacer como mayores medidas en disminución de velocidad, en diferentes intervenciones, principalmente con los automovilistas, porque son los que generan los accidentes. Y bueno, pues ahorita esto es un retroceso. Ante todo lo anterior, se vislumbra una gran crisis en diferentes áreas del desarrollo que impactan en la salud de la población, que pueden contribuir o complicar el seguimiento que se dé a COVID-19. Muchos de estos problemas no son nuevos, pero se vuelven más evidentes ante la pandemia. Las inequidades abismales, no tan solo en el terreno de la salud, sino en sus determinantes, complejizan el momento, más en los países como el nuestro, en donde la brecha entre ricos y pobres es muy profunda. Particularmente los grupos más vulnerables de COVID, tanto por la posibilidad de contagio como por la posibilidad de recuperarse, pues son los grupos que he ido mencionando, los grupos más vulnerables, la gente que no tiene acceso a los recursos. ¿Qué se puede hacer? Se necesita liderazgo político, definitivamente, tanto a nivel nacional como a nivel regional y mundial. La crisis evidentemente está haciendo que todos los países, a mi parecer, estén mirando primero hacia adentro. Estamos todos en crisis. Es difícil que se hagan esos aportes humanitarios de una manera como más fluida. Sé que hay muchos actores, como lo mencionaba el doctor Missoni,
pero creo que, bueno, algo en lo que se debe de vislumbrar es la suma de estos actores para que no haya una pérdida en la agenda internacional que ya existe para el desarrollo a nivel de salud. Tiene que haber esa cooperación sumado al tema de COVID, porque si nada más nos enfocamos a COVID ahorita, porque además es el tema que todos estamos como preocupados y que es normal que lo estemos, abandonamos el resto de la agenda internacional y esa agenda va a generar mayores problemas, mayores inequidades, bueno, el no cumplimiento de esa agenda y además, de alguna forma, complejiza la cuestión del tratamiento del COVID. Llegó para quedarse. ¿Quién sabe cómo vaya a estar la cuestión de las vacunas? ¿Quién sabe, como dice el doctor Misoni, si vaya a haber más pandemias pronto? Y definitivamente lo que tenemos que como buscar es que los ejes de desigualdad sean como trabajados de una manera más eficaz. Sé que los objetivos de desarrollo sustentable no son suficientes, pero considero que deben de ser, deben de seguirse trabajando. No debemos de perder nuestra agenda, al igual que pues, la agenda ambiental. Y bueno, todos estos son nuevos retos, nuevas normativas que tenemos que hacer. Probablemente ¿cómo se llama? La cuestión del trabajo pues necesite nuevos horizontes a nivel de discusión en Naciones Unidas o en los organismos internacionales. Y bueno, pues agradezco muchísimo el haberme escuchado y bueno, gracias. Muchas gracias, maestra Sandra, por sus reflexiones tan interesantes. Para finalizar esta primera ronda, nos acompaña la doctora María Cristina Rosas, quien es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM. También es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ella es profesora investigadora de nuestra facultad y también ha impartido cátedra en el Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme. Ha sido consultora para el gobierno, para el sector privado y también para organismos internacionales. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y es autora de numerosos artículos y libros sobre las relaciones económicas y políticas internacionales. El más reciente es México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Adelante, doctora, por favor, bienvenida. Muchas gracias. Agradezco, por supuesto, la invitación del Centro de Relaciones Internacionales para participar en nuestro muy tradicional foro de política exterior. Yo voy a dirigir mis reflexiones al tema de la diplomacia en salud global y la gobernanza, que ciertamente son tópicos tremendamente importantes a la luz de lo que estamos viviendo. Yo quisiera recuperar algunas cosas que se han dicho a lo largo de este año. Hay una frase icónica que hemos escuchado en el marco del 75º aniversario de la creación de Naciones Unidas, donde se señalaba que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. A propósito de que pues esta pandemia evidentemente nos tiene, a los que podemos estar confinados, pues nos tiene en casa. A los que no lo pueden estar, pues tienen que salir para ganarse el pan de cada día. Pero lo cierto es que más allá de ello, hay países que han enfatizado mucho el confinamiento. Algunos, de hecho, los vemos anotándose muchos éxitos, conteniendo el virus dentro de sus propias fronteras, pero es como si estuvieran cautivos respecto al resto del mundo. Esto significa que a menos que fortalezcamos la cooperación, pues no vamos a poder avanzar en esta compleja situación que nos aqueja. Ahora, hablando de diplomacia en salud global, sabemos que es un concepto que tiene múltiples acepciones, diversas interpretaciones, pero en general tendríamos que aceptar que la diplomacia en salud global se refiere a la vinculación entre asistencia sanitaria internacional y relaciones políticas internacionales, y que además pues tenemos que partir de que la salud es un tema toral para todos, que desafortunadamente lo hemos constatado una vez más. A la salud la apreciamos en ausencia, o sea, cuando la tenemos, o más o menos la tenemos,
Me acuerdo mucho de Aldous Huxley cuando decía que la ciencia ha avanzado tanto que es muy difícil encontrar ahorita a una persona verdaderamente sana. Pero bueno, dejando a un lado la afirmación de Aldous Huxley, lo cierto es que a la salud la apreciamos en ausencia y todavía al día de hoy lo que estamos viendo son políticas reactivas para enfrentar los desafíos epidemiológicos que nos aquejan. Sin embargo, tenemos que avanzar sustancialmente en materia de prevención, porque de otra manera, cuando vengan las siguientes pandemias, podríamos estar en una situación como la actual o incluso peor. Así que la diplomacia en salud global podría ser la piedra angular de los esfuerzos concertados de la comunidad internacional para mitigar y para adaptar a las sociedades a esta crisis epidemiológica que enfrentamos. Ahora, cuando hablamos de diplomacia en salud global, hay una disyuntiva. Hay quien piensa que se trata básicamente de cumplir los objetivos de los países, los objetivos de política exterior de los países, y por otro lado hay quien dice que en realidad tenemos que mirar más allá del nacionalismo, tendríamos que pensar más en los objetivos de salud global. A mí me parece que los objetivos de política exterior de los países en materia de salud no necesariamente son divergentes respecto a los objetivos en salud global, pero es necesario diseñar las estrategias más apropiadas para converger y además involucrar a los actores que además de los estados y los organismos internacionales como la OMS, como la OPS, tienen relevancia para la salud global. Ahora, cuando hablamos de diplomacia en salud global, sí tenemos que pensar en procesos multinivel, multifactoriales, para dar forma y gestionar el entorno político global para la salud en foros sanitarios y no sanitarios. Y aquí pueden ver pues una serie de actores que resultan relevantes para la salud, por supuesto los organismos internacionales, por supuesto los estados, pero también tenemos organismos no gubernamentales, tenemos expertos técnicos, por supuesto los medios de comunicación e información juegan un rol fundamental. Se habla mucho de la infodemia y de cómo cualquiera ya opina sobre salud y es experto en estos temas, y por supuesto tenemos al sector privado, fundaciones, celebridades, empresas y laboratorios farmacéuticos. Hace un rato se hablaba de la fundación Bill y Melinda Gates, pero sí hay que reconocer que hay un montón de fundaciones. Ciertamente la fundación Bill y Melinda Gates pues es un contribuyente financiero total de la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos a Leo Messi haciendo diplomacia en salud contra el Chagas, tenemos a Mark Zuckerberg financiando esfuerzos contra la malaria, a Médicos Sin Fronteras, a las farmacéuticas como Johnson & Johnson, como Pfizer, en fin, al Comité Internacional de la Cruz Roja y, por supuesto, actores intergubernamentales o gubernamentales. Y aquí el quiz del tema es hacer que converjan los intereses de todos estos actores que pueden parecer divergentes. Sin embargo, creo que aquí es donde tendríamos que ser creativos para avanzar en aquello que es común a todos ellos, en el interés que puede haber en términos de afinidades entre todos ellos, no obstante las divergencias. Los orígenes de la diplomacia en salud global son remotos. Podríamos citar, sin embargo, mediados del siglo XIX, con la primera conferencia sanitaria internacional, donde 12 países se reúnen en Francia ante la propagación de flagelos como el cólera, la peste, la fiebre amarilla, que habían estado prosperando, sobre todo porque se aceleraban en aquellos años el comercio intercontinental y la migración. Hoy pues estamos en un entorno globalizado y por supuesto que un brote que se produce en alguna región, por más remota que ésta sea, rápidamente se puede propagar al resto del mundo. Yo quisiera enfatizar aquí la relevancia de la diplomacia en salud global respecto a la seguridad en salud global y respecto a los sistemas de salud. Todos están concatenados. En lo que se refiere a la diplomacia en salud global, es muy importante compartir el conocimiento, las experiencias, lo que tiene que ver también con el financiamiento, la asistencia al desarrollo, y hay otra serie de factores que sin duda están jugando aquí un rol fundamental: políticas comerciales, migración, políticas de seguridad, etcétera.
Ahora, yo quisiera llamar la atención de ustedes respecto a la diplomacia en salud global, respecto a algo que estábamos mencionando hace un momento. Para muchos países, diplomacia en salud global significa poder suave para promover sus intereses instrumentales particulares. Entonces, partiendo de esto que es una realidad, ya estamos viendo imágenes aquí que así ilustran lo de los intereses instrumentales particulares a partir de la diplomacia en salud global, ¿cómo podríamos hacerle para que puedan converger esos intereses en el fortalecimiento de la gobernanza en salud global? Bueno, algo que yo quisiera destacar en los pocos minutos que tengo para mi presentación es que hemos visto, por un lado, que Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha renunciado a ser quien encabece los esfuerzos para enfrentar al coronavirus. Donald Trump ha despotricado contra la pandemia, la ha minimizado, la ha calificado como el virus chino, o sus orígenes los ha llamado así, es el virus chino, se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, y esto ha abierto la puerta a que otros actores traten de dirigir los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar a la pandemia. Aquí vemos algunos de estos países que quizá el denominador común que tienen es que son países que han enfrentado sanciones de parte de la comunidad internacional en distintos momentos de la historia reciente o no tan reciente. Es el caso de Cuba. Aquí vemos al presidente cubano pues en trato muy cordial con el presidente de Rusia o con el presidente Xi Jinping. Sí, estos tres países son sancionados por la comunidad internacional por distintas razones. Por ejemplo, China por los sucesos de Tiananmen en 1989, Cuba sancionada por Estados Unidos por el resultado de la revolución cubana y esta alineación que hizo Cuba con la Unión Soviética en la Guerra Fría. A Rusia se le castiga por haberse anexado Crimea en el conflicto de 2014. Y quiero llamar la atención de ustedes también respecto al caso de Taiwán. Esta foto yo creo que es impresionante, ver a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, titular del Frente Sandinista de Liberación Nacional, reunido con la presidenta de Taiwán, con quien estableció relaciones diplomáticas en 2017. Taiwán es un actor muy importante en la actual pandemia que la está usando para promover sus intereses instrumentales particulares, recordando que pues a raíz de la resolución 2758 de Naciones Unidas de 25 de octubre del 71, donde Naciones Unidas reconoce solo a la República Popular China como representante legítima de China en esta institución y en todos los organismos afiliados a Naciones Unidas, pues Taiwán se queda fuera de la jugada. Actualmente solo hay 14 países miembros de la ONU más el Vaticano que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, pero Taiwán tiene esta diplomacia económica, ahora también en salud, para buscar una reivindicación de su estatus en las relaciones internacionales, lo que inevitablemente la ha llevado a una colisión con la República Popular China. Pero bueno, también sería interesante señalar que de los 14 países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, muchos de ellos son latinoamericanos y caribeños. Ahora, por supuesto, la República Popular China está buscando reivindicarse ante las diversas críticas que ha recibido de Estados Unidos y de algunos otros prominentes miembros de la comunidad internacional respecto a la información proporcionada ante la irrupción del SARS-CoV-2. Recordarles también que desde 2017 ya China estaba ventilando una ruta de la seda sanitaria, hablando de la importancia de fomentar la cooperación. Esto lo hizo en el grupo de los 20, en el G20, donde se habla de compartir conocimientos en materia de salud. Y ahora con la pandemia, en marzo pasado, el líder chino, en una reunión virtual que todos vimos, hablaba de ofrecer su experiencia, los conocimientos que hasta ahora se tienen en China sobre el SARS-CoV-2 para luchar contra el nuevo virus y cooperar ciertamente en el suministro de insumos médicos y en el desarrollo de la vacuna. China ha hecho un despliegue impresionante de lo que podríamos llamar
diplomacia de las mascarillas, a la usanza de la diplomacia del panda, pero ahora de cara a la pandemia, apoyando con equipamiento médico, financiamiento para la construcción de hospitales en diversos países en desarrollo y también investigación y desarrollo de vacunas que ha señalado deben ser patrimonio de la humanidad y estar disponibles para todos. China también la hemos visto muy activa en América Latina, haciendo puentes aéreos con muchas naciones, incluido México, ciertamente, Brasil, ciertamente, a medida que en nuestra región han aumentado los casos y las defunciones por la pandemia. Pero también, como estábamos señalando, China se está enfrentando a Taiwán en materia de diplomacia en salud global. Importante señalar que desde el 72, pues Taiwán quedó suspendida de organismos de Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, pero que después de un arduo trabajo diplomático, de diplomacia en salud, justamente en 2009 Taiwán logra incorporarse como observador en la OMS, para disgusto obviamente de Beijing, pero esto lo hace invocando, por supuesto, la cooperación internacional, el despliegue de cooperación en materia de salud que ha hecho por todas partes. Taiwán, al día de hoy, si ustedes revisan la base de datos de Johns Hopkins, tiene un registro impresionante frente a la pandemia del coronavirus. Tiene 580 casos confirmados y solo 7 defunciones. Esto es muy impresionante. Entonces, muchos pues están muy asombrados por ver esta baja tasa de letalidad y también los pocos casos confirmados que tiene Taiwán, que además en el marco de la pandemia ha ofrecido su expertise, equipo médico y también ha ofrecido colaborar con la OMS y con todos aquellos países que estén interesados. No es que Taiwán haya surgido de la nada como cooperante en salud global. Por ejemplo, hay un caso verdaderamente interesante, la cooperación que Taiwán le ofreció a este territorio de África Occidental, Sao Tomé y Príncipe, que estaba sumamente agobiado por la malaria. Le ofreció cooperación, mandó a epidemiólogos taiwaneses encabezados por el doctor Lien Yixing, mejor conocido popularmente como el doctor Mosquito, que gracias a diversas acciones logró reducir la incidencia de la malaria de un 50 a un 1.03% entre 2013 y 2015. Pero fíjense, Sao Tomé y Príncipe le pagó mal a Taiwán en 2016, un año después de que había prácticamente erradicado la malaria de su territorio, decidió establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Entonces, esto a ustedes les habla mucho de cómo se puede maniobrar a través de la salud para la consecución de objetivos instrumentales particulares. Rusia es un ejemplo también muy claro de cómo se está usando la pandemia para mejorar la imagen de Rusia en las relaciones internacionales y eventualmente revertir las sanciones que la comunidad le aplica, la comunidad de naciones le aplica a raíz de los sucesos de Crimea de 2014. De hecho, se ha promocionado por parte de Rusia esta imagen de Rusia cooperante, From Russia with Love, para contrarrestar una publicidad que ha pululado en Occidente, donde se critica su política punitiva contra Ucrania, From Russia with Blood. Y bueno, Rusia ha promocionado la cooperación, la ha cacareado, vaya, la cooperación que le ha brindado a Italia, que le brindó incluso a Estados Unidos, mandó un avión con insumos médicos, con personal de médicos militares a Estados Unidos y a otros países del mundo para apoyarlos en su lucha contra el COVID. Actualmente Rusia pues, ha liberado 2 vacunas, como sabemos. Parece ser que no han llegado a la fase 3, parece que estas vacunas se liberaron en fase 2 y hay serias dudas respecto a la seguridad de las mismas. Hoy veíamos en los medios que se afirma que la vacuna Sputnik es confiable en un 92%. Eso a mí no me preocupa, a mí me preocupa el 8% que no es confiable. Pero bueno, el hecho es que Rusia ha hecho un despliegue de diplomacia en salud global que eventualmente podría redituarle
en términos de revertir las sanciones y los castigos que la comunidad internacional le aplica. Cuba es otro caso de éxito en diplomacia en salud global. Cuba ha hecho de la diplomacia en salud global un leitmotiv, le ha permitido, por supuesto, promocionar sus intereses en el mundo, pero además hay un beneficio económico muy claro. Resulta que estas misiones en salud o exportación de servicios profesionales de médicos, enfermeros cubanos al mundo constituye la primera fuente de divisas para Cuba por encima del turismo, lo cual revela que la diplomacia en salud puede ser también redituable en el terreno económico, no solo en el terreno político. ¿Cómo va México con el tema en salud global? Pues bien, nosotros sabemos que México ha buscado a través de Cancillería acceder a las diversas vacunas que sabemos están en elaboración, desde la que está haciendo AstraZeneca, con la intervención o la cooperación con Argentina y el magnate Carlos Slim, pero también está buscando formar parte de ensayos fase 3 de otras empresas, desde Sanofi, Johnson Johnson, con CanSino, pues hoy escuchamos que ya estamos ofreciendo voluntarios para la fase 3, y con Cuba también, que está desarrollando otra vacuna. Así que México anda muy activo en este terreno, también pues con la Sputnik, y a través de COVAX. México pues participa en COVAX. México va a necesitar, según nos dicen las autoridades de salud, de entrada unos 200 millones de dosis, y sabemos que el acceso a la vacuna en un inicio va a estar limitado a personal de salud y personas altamente vulnerables a la enfermedad. Entonces sí hay una puja importante a nivel mundial para garantizar acceso, y México ya pagó 159 millones de dólares como un prepago para acceder a la vacuna prometida. Ya se mencionó el trabajo que México ha hecho a nivel multilateral, importantísimo, la resolución 274 el 20 de abril de 2020, apoyada por 179 países de Naciones Unidas en condiciones muy inéditas, porque además esta resolución no se pudo aprobar en presencia, sino virtualmente, dado que para el momento en que se estaba negociando esta resolución, Nueva York era uno de los lugares más aquejados por la pandemia, y este es un logro enorme de la diplomacia mexicana, pero también es un logro, como ya se señalaba, que depende mucho de la voluntad política de las naciones. Así que hay que darle contenido a esta resolución. Por lo demás, pues decirles que la diplomacia en salud global es una oportunidad para que actores aparentemente con intereses divergentes puedan converger en la solución de los grandes problemas globales, entre ellos ciertamente la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. También señalar que a falta de liderazgo por parte de Estados Unidos, lo cual es muy lamentable dado el patrimonio médico y sanitario que tiene Estados Unidos para investigar y para producir ciencia y tecnología alrededor de la salud. Es muy lamentable su ausencia, precisamente por la decisión de Donald Trump de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Ante ello, pues entonces hay oportunidad para que otros países, ya mencionamos cuáles, puedan asumir un rol de liderazgo y puedan conducir al mundo a una respuesta ante esta terrible crisis que nos aqueja. La diplomacia en salud ha probado ser un redituable poder suave para naciones sancionadas por la comunidad internacional por diversas razones, y estas naciones le ofrecen cooperación médica, le ofrecen insumos al mundo que seguramente, tal vez ahora no de inmediato no lo veremos, pero sí lo vamos a ver en los meses y años por venir, le redituará satisfactoriamente. Para México también ha sido una oportunidad aprovechada sobre todo por el canciller de la República para acceder a cooperación con diversas naciones del mundo, y esto también sumándolo a la resolución que mencionábamos del 20 de abril,
pues nos hace ver muy proactivos y quizá esto puede oscurecer un poco los errores internos que hemos tenido en el manejo de la pandemia. Sin embargo, la diplomacia en salud global tiene que recorrer un largo camino. Hay que compatibilizar esfuerzos e intereses de actores diversos y que tienen incidencia en la salud. Les muestro pues el dato que tenemos ahorita de Johns Hopkins University, 51, ya vamos para 52 millones de casos confirmados, una cifra que además pues es conservadora, ¿verdad? Porque hay muchos casos que no son debidamente registrados y estamos ya hacia 1 millón, casi 300,000 defunciones a nivel global. Y bueno, decirles que hoy el mundo ha concertado de manera reactiva, no preventiva, ante el SARS-CoV-2, lo que evidencia enormes riesgos para las próximas pandemias del siglo XXI. Les recuerdo que esta es la segunda pandemia, ya habíamos tenido la del H1N1, un tema muy sensible en México, por cierto. Se resiente la ausencia de Estados Unidos para liderar al mundo contra la pandemia y también recordar, como ya se ha señalado, que los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran en una encrucijada fuertemente golpeados por la pandemia. Termino diciendo que parte de la crisis, o una buena parte de la crisis que hoy estamos enfrentando, tiene que ver con que hemos mirado desde que empezó el siglo al árbol, no al bosque. Dimos mucha prioridad a la lucha contra el terrorismo, dejamos de lado otra serie de agendas que son importantes para la seguridad y para el desarrollo internacionales y hoy estamos pagando las consecuencias. Moraleja, la moraleja de la historia, hay que mirar al bosque, no solo al árbol. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina Rosas, por tan enriquecedora participación. Desafortunadamente el tiempo nos está comiendo, ya prácticamente nos comió, no vamos a poder realizar las otras 2 rondas como estaban organizadas. Voy a pasar directamente a algunas preguntas y respuestas y también ustedes tendrán tiempo para dar sus comentarios finales y conclusiones sobre esta interesante mesa. Voy a empezar a leer algunas preguntas que son bastantes también las que hemos tenido por parte de la audiencia. Voy con la primera. Señala, ¿no? Dice lo siguiente: ¿cuál ha sido el papel de México en la cooperación sanitaria global más allá de Naciones Unidas? La siguiente es: ¿cómo se va a mover la cooperación en cuanto a la vacuna que sacó Pfizer y que parece tener el 90% de efectividad en cuanto al COVID? La siguiente: ¿cómo se puede asegurar la cooperación multilateral no solo para ofrecer una solución a la crisis sanitaria a través de una vacuna, sino para atender la crisis ambiental que inevitablemente nos llevará a posteriores crisis de salud global? La siguiente es: de acuerdo a las carencias presentadas en ciertos organismos internacionales como la ONU, OMC, entre otras, acentuadas con la pandemia, ¿qué se necesita implementar para que mejore la cooperación internacional a través de los organismos existentes y cuáles son los retos a vencer? Ok, si les parece, damos la palabra a nuestros ponentes, por favor. Y recuerden que tienen también minutos para emitir su comentario final. Muchas gracias. Pueden participar en el orden en donde participaron en la primera ronda. Okay, entonces comienzo yo. Gracias, doctor Eduardo. Adelante. Son entrelazados las preguntas en realidad. Voy a partir con la de la vacuna, que me parece la más importante y más cerca de mi competencia personal. Aparte de la vacuna de Pfizer que ha sido anunciada y como mencionaba, el hecho que sea el 90%, 92%, eso no cambia nada ni dice nada a esta altura, aunque todos se apuran en tenerla, porque todavía estamos hablando de una investigación que ni siquiera ha sido publicada, es solamente un anuncio al mercado hecho por la Pfizer. Entonces hay mucho camino que hacer todavía. Claro, los países en cierta forma de nacionalismo de la vacuna están tratando de apropiarse de esta vacuna,
dejando a un lado justamente esta cooperación que otros ponentes han solicitado. Pero el problema también el mecanismo COVAX, eso me parece muy importante. Si el mecanismo COVAX, por un lado, reúne diferentes actores y permitiría mayor equidad en la futura distribución de una vacuna, mientras que los países a nivel bilateral se apuran para comprar la vacuna que resulte eficaz, COVAX representa un mecanismo unitario y común para alcanzar la vacuna. Por otro lado, COVAX reproduce los mecanismos de mercado, o sea, invierte dinero público para comprar una vacuna para aquellos que participan y eventualmente para bajar los precios de la futura vacuna. Hay una interesantísima propuesta hecha por India y por Sudáfrica de modificar el enfoque a la vacuna. Si la vacuna es efectivamente un bien público, entonces, por ejemplo, una de las posibilidades sería la de introducir mecanismos de eliminación de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, para que todos los países puedan efectivamente acceder como bien común a esta vacuna. Aquí hay dos visiones completamente distintas. Una, si quieren, mediante filantropía y trabajo común para construir una vacuna que pueda distribuirse de manera ecua porque interviene la OMS. Otra es modificar completamente el paradigma, es decir, estamos frente a una amenaza global, es la vacuna cuando será un bien común global, entonces eliminamos los intereses que se construyen sobre la propiedad intelectual. Y es interesante porque es una propuesta muy concreta hecha por dos países en seno a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, yo creo que esta reflexión nos da un mensaje. Tenemos que aprender a pensar afuera de la caja, como se dice, y un nuevo paradigma que sirve hoy contra COVID, mañana contra otras pandemias y para el futuro para realmente reconstruir la sociedad humana que va en muy mal camino a esta altura. Muchas gracias, doctor Eduardo. A continuación, cedo la palabra al doctor Juan Pablo Prado, por favor. Muchas gracias. Muy interesantes las preguntas. Para responderlas, vamos a ver. La primera es, ¿qué hace México en materia de cooperación en salud? México tiene una amplia trayectoria de cooperación en salud, distintos tipos de colaboración durante décadas atrás. Una de ellas es, por ejemplo, la construcción de un hospital en Costa Rica, el Hospital México, que está en funcionamiento, que brinda buen nombre y buena imagen a nuestro país, soft power, desde luego, pero en concreto, ¿cierto? A través de un edificio que ofrece servicios permanentes, pero también, por ejemplo, a través del proyecto Mesoamérica, que es esta estrategia que, digamos, tuvo su antecedente en el Plan Puebla-Panamá, el presidente Fox. Proyecto Mesoamérica tiene una línea que aborda también la salud, cooperación en salud en Centroamérica, en donde se replican los esquemas que estamos viendo hoy de cara a la COVID, pero en pequeño. Es decir, es cooperación bilateral, auspiciada por cooperación triangular, regional y multilateral, en donde participan distintos organismos internacionales, intergubernamentales, y también instancias privadas como la Fundación Melinda Gates y la Fundación SLIM. Entonces, ciertamente México tiene una amplia trayectoria. En la Secretaría de Salud existe una Dirección General de Relaciones Internacionales enorme, amplia, que día tras día, 24 horas al día, aborda el tema. ¿Cierto? Tengo una exalumna, una extesista ahí, que está haciendo una labor muy interesante. Se han profesionalizado y eso es positivo. El problema es que la cooperación mexicana en el gobierno actual, estos 100 millones de dólares que México ofrecerá, no a toda Centroamérica, a 3 países, los emisores principales de migrantes, no incluye a la salud como uno de sus elementos centrales. Y es replicar los errores del pasado
en el presente. Esta cooperación se dedica a ofrecer recursos y replicar 2 programas asistenciales en México, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, asignaciones presupuestales directas, pero deja a un lado aspectos, yo diría, estructurales como salud, seguridad, medio ambiente, instituciones, etcétera. Entonces, es el momento para que México recomponga su cooperación en lo general y en Centroamérica en lo particular, recurriendo a sus buenas prácticas en la materia. Sobre el multilateralismo, siempre hay una batalla entre el multilateralismo y bilateralismo al amparo de la cooperación internacional. Así como Estados Unidos se brincó a Naciones Unidas cuando ofreció su plan Marshall a Europa Occidental, China seguramente se va a brincar a Naciones Unidas, es una hipótesis, en cuanto al ofrecimiento de su vacuna, que ya será su principal eje de política exterior vía cooperación al mundo, el cual le va a permitir ganar muchos más aliados o consolidar otros. ¿Qué requiere la cooperación internacional hoy en día de cara al COVID? Se ha señalado aquí a través de las voces de mis colegas panelistas, en una palabra, mejor gobernanza. Esto significa orden, normas formales e informales, instituciones y diálogo que coordinen a los múltiples actores, pequeños, medianos, grandes, públicos, privados, a la cooperación bilateral, multilateral, triangular, subregional, etcétera, que abracen a estas modalidades de colaboración de cara a un propósito general: incentivar la equidad en la recepción de la vacuna con costos adecuados, razonables, incluyendo a los famosos refrigeradores, porque sabemos que no se trata solo de vacunar, sino de contar con los refrigeradores adecuados que tengan en frío menos, creo que son 60 o 70 grados. Es una cuestión impresionante, balanceada vacuna para que después se pueda suministrar. No olvidemos a los ahora, si bien las mascarillas primero y después los ventiladores fueron, digamos, la panacea de la cooperación y comercialización en esta pandemia, la tercera generación de insumos serán los famosos refrigeradores necesarios para almacenar la vacuna. De tal suerte que la gobernanza, en lo general y en salud en lo particular, enfrenta el reto de disminuir la enorme fragmentación y competencia entre los distintos actores, empresas y cooperantes, donantes de la vacuna, que van a otorgar la vacuna a terceros con base en normas e instituciones que ya existen, pero los países son los responsables de ceder voluntad política a esos mecanismos, a esas instancias, para generar una gobernanza más eficaz que contribuya a no replicar la inequidad, ¿verdad?, con la que recibimos a la pandemia. Es decir, que atender a la pandemia no replique la inequidad tradicional e histórica, la cual caracteriza a nuestro sistema internacional. Es una oportunidad enorme que enfrenta el mundo y vamos a ver en los siguientes años cómo reaccionamos y cómo enfrentamos esta situación a través, concluyo, de los esquemas de gobernanza global que tenemos, cómo debemos renovar esos esquemas de gobernanza. Gracias, doctor Juan Pablo. Sandra, por favor. Bueno, estaba viendo una pregunta que me llegó, que era respecto a la aplicación de las vacunas en sectores como vulnerables. México, bueno, va a participar en la fase 3 de la prueba de la vacuna. Las vacunas en general o cualquier
medicamento que se pruebe tiene que tener como muestras grandes en diferentes personas, en diferentes clases sociales, en diferentes contextos, de diferentes edades. Entonces, para que se pueda decir que una vacuna es efectiva, es necesario que se pruebe en diferentes poblaciones. Entonces, por supuesto que si la vacuna tiene algún efecto adverso, pues igual y puede resultar más peligrosa en las poblaciones vulnerables, pero es parte de la fase como 3 para poderla aprobar. Entonces, espero que haya contestado un poco como la pregunta. Yo creo que, bueno, pues al aceptar participar en un protocolo de investigación, pues ese es uno de los riesgos, que haya alguna cuestión como de un efecto adverso. Y me gustaría contestar la pregunta referente a la salud ambiental. Necesariamente tenemos que retomar y conservar la agenda que tenemos en materia de desarrollo. Definitivamente la pandemia lo que nos hace entender es que tenemos que seguir trabajando en pro de otros temas en desarrollo. Definitivamente el cambio climático nos va a llevar a una cuestión de mayores enfermedades, de mayores pandemias. Además, las personas nos transportamos, somos muy móviles ahora. Entonces, la cuestión de la pandemia o de diferentes pandemias, pues va a volver a ocurrir. Entonces, lo que se necesita es, pues, realmente hacer como respetar los tratados que existen, y yo creo que volverlos hasta un poco más rígidos. Algunas cuestiones tenemos que efectuar como cambios más importantes en nuestra forma de consumo. Tenemos que ir a una discusión más seria, porque finalmente, pues, los bienes ambientales, o sea, no sé, el agua, el aire, son bienes públicos globales. Entonces, forzosamente, si queremos subsistir, tenemos que seguirlo tomando como parte de nuestra agenda en el desarrollo político de los países. O sea, no lo podemos soltar, y de hecho se han tomado diferentes acciones, pero pues es un tema que tiene que seguir preocupando y que tenemos que seguir trabajando en él. Y bueno, yo creo que sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Sandra. Damos ahora la palabra a la doctora Cristina Rosas. Adelante, doctora. Gracias. Yo sí quiero señalar, lo he dicho en varios foros, que soy muy escéptica respecto a las vacunas, porque en toda la historia del mundo solo hemos sido capaces de producir 26 vacunas, ¿sí? En toda la historia del mundo. Y solo hemos logrado eliminar una sola enfermedad vía vacunación, la viruela. La generación de vacunas tarda entre 15 y 20 años, esto porque efectivamente hay que hacer pruebas de seguridad y garantizar que los efectos secundarios de un posible antídoto contra alguna enfermedad no resulte peor y tenga efectos lesivos peores que los de la enfermedad que estamos tratando de combatir. Por supuesto que ahorita la humanidad está volcada en una investigación frenética para desarrollar la vacuna contra el COVID. Y sí, se ha hablado mucho de Pfizer, que según la información que me compartieron el día de ayer, requiere un nivel de frío, de refrigeración mucho mayor que el de todas las vacunas que conocemos. Entonces, parece que este nivel de refrigeración no lo tiene el 90% de los hospitales del mundo. Entonces, son cosas en las que tenemos que pensar. Yo, en mi escepticismo en torno a las vacunas, les diría que yo creo que tenemos que enfocarnos también mucho en los tratamientos. Ustedes saben que el presidente Donald Trump se contagió, ¿sí? Y que le aplicaron Remdesivir, que ha probado ser un medicamento que permite a las personas superar la enfermedad. Nada más que el Remdesivir cuesta $3,500. Y esto me lleva a otro punto que ha sido ampliamente debatido en foros, que tiene que ver con la accesibilidad. ¿Cuántas personas con COVID-19 pueden acceder a Remdesivir? Bueno, a menos que tengan mucha plata, pocas, ¿no? Esto es grave porque ya lo habíamos visto cuando aparece el VIH-Sida. No tenemos vacuna contra el VIH-Sida, a pesar de que ya es una enfermedad de casi 40 años de estar con nosotros, ¿sí? Lo que tenemos son el cóctel de pastillitas que elaboró Pfizer y otras empresas que le permiten a una persona tener una vida más o menos digna
con la enfermedad, vivir con la enfermedad, pero el problema es que ese cóctel de pastillitas cuesta muchos miles de dólares y esto desencadenó una crisis de acceso a antirretrovirales que llegó incluso a la Organización Mundial del Comercio, donde países como Sudáfrica, India, fabricante de genéricos antirretrovirales, Brasil, un país muy golpeado por el VIH-Sida, se enfrentaron a Pfizer y a otras empresas farmacéuticas y al final ganaron el derecho a usar antirretrovirales genéricos. ¿Por qué? Porque el nivel de contagio, la incidencia y prevalencia de la enfermedad, pues claramente está en Sudáfrica, por ejemplo, es como la 7ª parte de la población que vive con el virus y si no tiene acceso a antirretrovirales, pues seguramente podría morir. Así que esto nos lleva al debate de la accesibilidad, tan importante como el desarrollo de la vacuna, que yo creo va a tomar bastante tiempo, e incluso si la tuviéramos, no todos vamos a acceder a la vacuna, porque estamos hablando de que toda la humanidad la va a necesitar, ¿sí? 92% de la humanidad no es inmune al coronavirus, entonces todos vamos a necesitar la vacuna. Mientras eso sucede, vamos a necesitar tratamientos y el acceso a tratamientos está muy complicado precisamente por los precios de los tratamientos que han probado ser fiables, más o menos. Llamo también la atención de usted respecto al movimiento antivacunas, porque ya estamos viendo encuestas donde se le pregunta a la gente en diversos países del mundo, si en este momento se liberara una vacuna contra el coronavirus, ¿usted se la pondría? Y mucha gente cada vez más tiende a decir que no se la pondría. Entonces, atención con eso, porque eso también nos está exponiendo a una situación de vulnerabilidad como comunidad internacional. Muchas gracias, doctora Cristina Rosas. Sin duda ha sido una mesa muy enriquecedora. Agradecemos la participación de todos nuestros ponentes, al Centro de Relaciones Internacionales y a los académicos y alumnos que nos acompañaron en esta tarde, ya casi noche, ¿no? Unos minutos de la noche. Sin duda nos llevamos grandes reflexiones. Cedo ahora la palabra a nuestra coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales, la doctora Sandra Canetti Zabaleta. Gracias, Pamela. Pues simplemente agradecer, doctor Misoni, doctor Prado, doctora Rosas, maestra Gallegos, a ti, Pamela, por tan brillante mesa. Nos dejan más preguntas que respuestas, indudablemente. Esto llevará todavía un tiempo de reflexión, pero muchas gracias por sus excelentes aportaciones. Estoy segura que a quienes nos siguieron por el evento, comunidad universitaria, pero también otras y otras que nos siguen en nuestras redes, les ha parecido magnífica su exposición. Muchas gracias nuevamente por hacer un espacio en sus agendas, por compartir sus conocimientos. Gracias, Pamela, por moderar la mesa. Gracias, por supuesto, a quienes nos siguieron en las redes. Cualquier inquietud, pregunta que tengan para las y los ponentes, con todo gusto se las haremos llegar vía correo electrónico para que en un tiempo que tengan las puedan responder. Me despido no sin antes invitarles para el próximo miércoles, que es la tercera jornada del Foro Nacional de Política Exterior. El último día habrá 2 mesas magníficas por si gustan acompañarnos. La primera de ellas hablará mucho sobre la política exterior feminista, este concepto, esta idea que la 4T ha puesto en la mesa, y cerraremos con broche de oro este magnífico evento con un conversatorio con embajadoras para que nos platiquen un poco sobre su ejercicio profesional y su punto de vista, que seguramente será muy importante en materia de política exterior. Gracias nuevamente, doctoras, doctores, gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos siguen, que pasen muy buena tarde y les esperamos el siguiente miércoles en la última edición del Foro Nacional de Política Exterior. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias, hasta luego, bye. Pronto.